Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Queridas hermanas que están en sintonía de toda esta programación linda de Canal 27, espero que usted se encuentre muy bien junto con su familia. Hoy es un día muy especial, es día domingo, el primer día de la semana, pero es un día que tomamos para estar en familia, para estar en la iglesia, en la casa del Señor. Le llamamos el Día del Señor porque es un día para renovar nuestras fuerzas, para buscar del Señor la dirección. Y espero que usted la pase muy bien en todo lo que usted disponga a hacer este día, que aparte este tiempo para recibir también la palabra del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos sintonizan en diversas partes de nuestro país hermoso, Guatemala, y fuera de las fronteras de Guatemala, gracias a la bendición que Dios le da a la iglesia de Canal 27, de ser un canal cristiano netamente donde la palabra del Señor fluye y es bendecida. Tanto la iglesia como el país entero, todos los habitantes de Guatemala reciben esta bendición. Y espero que a usted no le falte la palabra del Señor en su vida, que usted esté siempre con la disposición de escuchar qué dice Jesús, qué quiere Jesús de nosotros. Los tiempos son difíciles en los que estamos viviendo. Y justamente como el Señor Jesucristo lo anunció antes de Él ascender al cielo, Él nos dejó algunas ideas de lo que íbamos a estar viviendo en los tiempos finales. Y algo que Él se preguntaba, algo que Él decía era si a su venida encontraría fe todavía aquí en esta tierra. Pues le animo a usted, mi querido hermano, que siempre busque el mensaje de Jesús, usted reciba la palabra del Señor, que es la que nos va a dar dirección en estos tiempos difíciles, turbulentos, cuando vemos que la venida del Señor está próxima. Y quiero hablarle justamente siguiendo una secuencia que creo que nos parece muy interesante estudiar el Sermón del Monte. Unos días atrás tuve la bendición de compartir con ustedes la introducción, digámoslo así, de este gran sermón que está en San Mateo y también en San Lucas. Pero en San Mateo está en los capítulos 5, 6 y 7, un maravilloso sermón sorprendente que resume tanto la ética, la cultura, las leyes, las motivaciones que debemos tener todos los que pertenecemos al reino de Dios. Y en esa introducción hablábamos de las bienaventuranzas y decíamos que nosotros somos dichosos, bendito sea Dios. También en ese mismo sermón está conectada la idea de que el ser dichosos tiene un propósito, que nosotros seamos la sal y la luz de la tierra. También el Señor Jesucristo nos estuvo hablando en ese mismo capítulo 5 sobre algunas leyes importantes que Él espera que nosotros cumplamos. Nótelo usted. Para que una sociedad sea civilizada, necesita el cumplimiento de las leyes. Y recuerde que nos estamos preparando para vivir toda una eternidad en el cielo, así que nosotros en esta tierra podemos irnos acostumbrando lo que es vivir de acuerdo a las normas de Dios, la voluntad de Dios. En esta ocasión yo quiero continuar con esta lectura interesante y esta reflexión interesante del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y quisiera que usted me acompañe al versículo 38 del capítulo 5 de San Mateo. Y el tema de este mensaje es perfectos en amor. Aleluya, mis hermanos, perfectos en amor. Como una cereza sobre ese pastel sabroso que el Señor nos está presentando en este Sermón del Monte, Él quiere que nosotros manifestemos toda nuestra vida cristiana en una marca, la marca que nos perfecciona, el amor con que Él nos ha amado, el amor con que Él nos inspira a vivir cada día. Si usted tiene lista la palabra del Señor, le invito para que lea conmigo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Mire qué interesante palabra la que nos compartió el Señor Jesucristo, y gracias a Dios que quedó registrada en esta preciosa escritura. Perfectos en amor, el tema de esta mañana. Bendito sea Dios. Quiero comenzar contándole una pequeña historia. El 23 de enero de 1989, ya hace un poco más de 30 años, una de las hijas del predicador, este gran predicador extraordinario que tuvimos en Latinoamérica, Gille Ávila, a lo mejor usted recordará algo del ministerio de él, algunos de sus sermones. Yo efectivamente fui también bendecido por el ministerio de Gille Ávila. Recuerdo cuando llegó como un predicador a mi ciudad natal, Retalhuleu, y yo tenía 8 años de edad cuando él llegó a una campaña, y yo recibí a Cristo en mi corazón en ese sermón lindo, que creo que no lo recuerdo exactamente, pero sentí el llamado del Señor para recibirle en mi corazón. Bueno, miles de personas fueron bendecidas por el gran ministerio de este predicador. Pues resulta que el 23 de enero de 1989, la hija de este predicador fue asesinada por el esposo de ella en su casa donde ella vivía en Miami. Qué terrible noticia, que podríamos decir una gran tragedia para este predicador, para la familia de la fe incluso. Fue una terrible noticia que recibió el predicador Gille. Así que él decidió, desde ese momento, ya que no entendía las razones de lo que estaba viviendo, que él entraría en un momento de ayuno hasta encontrar la respuesta. Él estuvo por algunos días haciéndose grandes preguntas en ese momento de intimidad con Dios, porque él no sabía lo que estaba sucediendo. En su mente, en su cabeza, tenía una serie de preguntas interesantes respecto de la fe, respecto de su vida. En primer lugar, él se preguntaba, ¿por qué pasó eso? Y yo quiero decirle que este testimonio está registrado en una grabación en algún canal de YouTube, usted lo puede buscar. Él preguntaba, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? Las preguntas naturales que nosotros podemos hacer como seres humanos. ¿Por qué a mí si yo no soy mala persona? El pastor Gille, por muchos años, él predicó, ayudó en la salvación de muchas personas, muchos milagros poderosos sucedieron a través de él. La iglesia fue avivada e inspirada a través del ministerio de este predicador, y ahora su hija había sido asesinada no por una persona extraña, por un ser querido para él también, como lo era su yerno. Una pregunta interesante que a él le resonaba en el corazón: ¿por qué lo permitió Dios? Imagínese, nosotros podemos hacer muy bien esa pregunta cuando estamos atravesando momentos difíciles, cuando nosotros estamos convencidos de que Dios es nuestro ayudador, pero de pronto pareciera que Dios nos ha fallado. Y esa pregunta era intrigante para él. ¿Dónde estaba Dios? ¿Acaso que Él no me ha dicho que su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende?
¿Acaso que Él no me ha dicho, no me ha afirmado que Él pone muro y antemuro de salvación alrededor de sus hijos? ¿Que Él nos protege como la gallina envuelve a sus polluelos? Preguntas asombrosas que él tenía en su mente. Él se preguntaba, ¿qué debo hacer con este asesino? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo me voy a comportar con el asesino de mi hija? Este hombre que yo lo he amado como mi hijo, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cuál va a ser mi actitud para con él? ¿Dónde está el mensaje que tanto he predicado de amor, de perdón? ¿Cómo hago para perdonar esto? Y una pregunta que era muy fuerte en su mente y en su corazón, ¿cómo se lo explico a la iglesia? La iglesia va a tener muchas dudas, la iglesia va a tener muchas preguntas. ¿Qué le ha pasado, Pastor Guille? ¿Dónde está el mensaje que usted tanto nos ha predicado de que Dios es bueno con nosotros y ayuda a nuestra familia? ¿Cómo hago para explicarle a la iglesia el próximo día que me presente ante ella y le tenga que contar que mi hija fue asesinada? No por un extraño, por un miembro de la familia. Al día siguiente que el pastor Guille recibió esa terrible noticia, él viajó desde Puerto Rico para Miami a recoger a su hija que se encontraba muerta. Y entonces él la llevaría de regreso a su ciudad natal en Puerto Rico. Llegó a la casa porque él pidió, a la casa donde había sido asesinada su hija. Por supuesto que al llegar al aeropuerto a él le impactó que no lo recibiera su hija, ninguno de la familia, como él estaba acostumbrado. Ahora ella ya no estaba. Pidió con mucho dolor poder ir a visitar la casa. Fue un cuadro espantoso. Le pidieron que mejor no fuera, pero él insistió y fue a la escena del crimen. Estando ese lugar lleno de sangre, alborotado, allí estaba la mancha, disculpen, la poza de sangre donde su hija había sido asesinada el día anterior. Era un escenario espantoso, cual nadie desearía haber visto. Allí estaba el predicador, haciéndose las preguntas y obligándose a ser coherente, a traer coherencia entre su mensaje y sus acciones. Qué difícil, mis hermanos, lo que acabamos de leer en el mensaje de Jesús. Él quería ser coherente entre su mensaje de perdón, mensaje de amor que tanto había predicado. Perdonar a nuestros enemigos. A los 8 días de ayuno, en que él entró en ayuno, Dios le había dado todas las respuestas a sus preguntas. Porque él mismo decía, no voy a terminar mi ayuno hasta que Dios me explique lo que pasó. Y si sabemos cómo era el testimonio de la vida de ayuno del predicador Guille Ávila, sabemos de que él era muy serio con el tema del ayuno. Dios le había hablado, Dios le había dado la fuerza para perdonar al asesino de su hija. Él estaba ahora complacido por las respuestas que Dios le había dado respecto a sus porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios le había dado la respuesta y ahora él se encontraba complacido por ellas. Él aprendió en carne propia el significado del amor de Dios. Aprendió en carne propia, descubrió por su propia experiencia la triste realidad de las personas que hacen el mal, quienes no saben lo que hacen porque sencillamente, mis hermanos, son presos del diablo y están encadenados por el mal. Él entendió que Jesús nos llama para ser más de lo que el mundo es. Si el mundo sencillamente practica y vive en la maldad, el Señor nos está llamando, entendió él, y lo podemos entender nosotros en este mensaje, nos está llamando a ser mejores que lo que el mundo es. Y si no aprendemos a vivir realmente el Evangelio, todo lo que hacemos es en vano, mis hermanos. Si nosotros como iglesia no aprendemos a que podemos avanzar un poco más a lo que la cultura general de esta sociedad nos dice que es correcto, si no podemos ser más, entonces todo lo que nosotros decimos ser como iglesia no es más que un chiste desagradable. Pero
el Señor Jesucristo nos reta. En este mensaje escucharemos por lo menos 3 retos que nos hace Jesús para amar lo que no se puede amar. Aquello que no se deja amar, el Señor nos está diciendo, deben amarlo. Aprenderemos en este mensaje que el amor nos perfecciona. El amor nos perfecciona. Si usted puede meditar en esta frase y la puede repetir allí para que usted la grabe en su corazón, el amor nos perfecciona. En este mensaje, entonces, el Señor nos va a desafiar con sus retos. Veamos a continuación cómo Jesús espera que el amor sea nuestra marca con la que el mundo nos conocerá. Veamos el primer reto, entonces. Acompáñeme a la Biblia, al versículo 38. El primer reto que encontramos en esta palabra nos dice el Señor: no se venguen del que les haga daño. Aleluya, hermanos. Qué mensaje más poderoso el que el Señor nos está diciendo, nos sacude de nuestra realidad. Nos golpea fuertemente porque no estamos acostumbrados a esa forma de vida. Pero el Señor nos está invitando, vengan a mi reino, aquí se vive de otra manera. Y el Señor comienza diciendo, no se venguen del que les haga daño. Qué difícil. Y usted, a lo mejor, como a mí me pudo haber parecido, parece un mensaje de locura. Pero es la voluntad del Señor, hermanos. Y debemos meditarla, debemos entenderla. ¿Qué es lo que el Señor nos ha querido decir? Mire lo que dice la Escritura, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Aleluya. Esa era la ley, esa era la norma. Eso es lo natural, eso es lo normal que cualquier persona esperaría. Si le hacen un daño, exige que se le restituya el agravio. Si tiene una pérdida porque alguien le provocó un mal, para eso está la ley, para que nos haga justicia. Pero el Señor nos dice, avancen un poco más. Ustedes pueden avanzar un poco más y ser superiores a la manera de comportarse que como cualquier persona lo intentaría hacer. El Señor entonces nos da esa palabra, pero yo os digo. Y usted debe subrayar esas frases preciosas de Jesús. Yo os digo. Y entonces nos va a presentar un reto el Señor. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que las personas que no tienen a Cristo son esclavos del mal. Usted y yo lo sabemos. Quizá usted y yo podemos recordar cuando no teníamos a Cristo en el corazón. Quizá usted puede traer un momento a su memoria cuando el Señor no estaba con usted. Quizá usted pueda recordar esos momentos cuando quizá estaba lleno de buenas intenciones, pero de pronto usted se daba cuenta que no podía cumplir con sus buenas intenciones, sencillamente porque cuando alguien es esclavo del mal, no puede hacer otra cosa más que la maldad. No pueden comportarse de otra manera, no tienen posibilidad de hacer el bien. Por ejemplo, nosotros, con todo respeto, podemos escuchar a nuestros líderes políticos que tienen buenas intenciones. Y de seguro que cuando ellos lo están diciendo, quizá en el fondo sí tengan la intención de hacer algo que sea bueno por el país. Y entonces dicen, vamos a trabajar duro para que erradicar la pobreza, para que no haya desnutrición infantil. Pero de pronto, cuando les toca actuar, se ven aprisionados por el mal y sencillamente siguen la corriente de la corrupción. Eso es lo que sucede en este mundo, en esta sociedad. Las personas pueden tener buenas intenciones, pero sencillamente no pueden actuar porque se es prisionero del mal. Pero aquellas personas que han encontrado la libertad en Cristo Jesús, aquellos que han tenido un encuentro con el libertador del mundo, aquel que vino para librar al oprimido de las cadenas de opresión del mal, aquellos que hemos experimentado la verdadera libertad en Jesús, sabemos que aunque no somos perfectos, ahora sí podemos actuar en favor del necesitado y entender al que no tiene posibilidad de hacer lo bueno. Cuando el Señor Jesucristo era crucificado,
Él miraba a las personas que estaban ante él, ofendiéndole, escupiéndole, colocando una corona de espinas sobre su cabeza, llevándolo con insultos y con empujones, con golpes hacia la cruz. Las personas que iban haciendo eso no eran personas que tuvieran una mala familia. Ellos tenían un origen judío, religioso. Ellos entendían lo que Dios quería, hacer el bien, velar por la justicia. Para ellos la justicia era un emblema, era un gran valor de la fe judía. Así que no era porque ellos no lo supieran. Sencillamente eran personas que no podían hacer otra cosa más que la maldad. Y estando en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, habiendo sido perforadas sus manos y sus pies, Él todavía oraba por aquellos que le ofendían, que le maltrataban. San Lucas 23:34 expresa esa oración de Jesús en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que sucede con la gente que vive en la oscuridad y en la maldad. Por eso el Señor nos hace este primer reto: no se venguen, no se venguen, sencillamente porque al vengarse nosotros estamos en la misma posición. Vengarse significaría que no entendemos que aquellas personas no pueden hacer otra cosa más que la maldad. Esa es una gran verdad, mis queridos hermanos. La gente está atada, pero nosotros estamos libres por el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. Los que hemos recibido a Cristo en el corazón podemos amar a nuestro prójimo. Por más poco amable que sea la persona, nosotros podemos dar un paso hacia adelante y ser mejores que cualquier otra persona, amando incluso lo que no se puede amar. Las leyes de esta tierra son buenas. Las leyes de esta tierra de alguna manera pueden ayudar a frenar el avance de la maldad. Pero la maldad, mis queridos hermanos, supera toda ley humana. Por ejemplo, si usted llevara una queja, por así decirlo, al Ministerio Público, de seguro que le van a atender muy bien. Le van a decir: nosotros vamos a ayudarle, señor, señora, tráiganos su caso, esta es su queja, llene este formulario, escriba con claridad su queja, y usted siente que le van a ayudar. De pronto usted se da cuenta que su expediente lo ponen en el cerro de los 2 millones o más de expedientes de quejas que buscan una solución, que buscan justicia. La maldad supera nuestro sistema legal, mis hermanos. Entonces nosotros, los que creemos en el Señor, tenemos esa palabra de Dios mismo diciéndonos: no busquen venganza. Aquellos que les han ofendido. Yo os digo, dice el Señor en el versículo 39, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí esta palabra es: si alguien les golpea, como es una naturaleza de los que hacen el mal, golpear, ofender, empujar, hacer daño. Cualquiera que les haga un agravio, dice el Señor, cualquiera que los golpee, no se venguen, perdónenlos, nos dice el Señor. ¡Qué desafío, mis queridos hermanos! Y ahora nos dice en el versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora el Señor está llevando el caso, el escenario a un plano legal cuando alguna persona llevaba a alguien de fe ante los tribunales para quitarle a lo mejor alguna propiedad, no sé, alguna herencia, alguna tierra. Y el Señor decía: si te quieren quitar algo ante los tribunales, no se los niegues, al contrario, dales más de lo que están pidiendo. Parece locura lo que estamos oyendo, mis hermanos. Parece que este mensaje no es adecuado para el sistema actual, que pide que se haga justicia, que pide que todos luchemos por nuestros derechos, pero ahora el Señor nos dice: podemos avanzar un poco más, porque hay gente que no puede hacer otra cosa más que el mal, pero nosotros que podemos hacer el bien, podemos vivir de otra manera.
El Señor sigue diciendo allí en el versículo 41, ahora, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Era una costumbre antigua de los pueblos esclavizados por el Imperio Romano, que si un soldado romano llevaba una carga y encontraba a alguien en el camino, le podía obligar, y era parte de la ley, obligarle a que le llevara su carga por 1 milla de distancia. Allá más adelante encontraría a otra persona y le daría la carga a otra persona. Pero ahora Jesucristo nos dice, si alguien te está obligando a llevar una carga que no era tu carga, no era tu voluntad hacerlo, acompáñale 1 milla más. Atrévete a hacer algo más por esa persona que no tiene otra opción más que hacer el mal. Este es un mensaje extraordinario, mis queridos hermanos. El Señor termina en el versículo 42 diciendo, si usted me acompaña ahora, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo en una ocasión estábamos en una iglesia pastoreando y estaba cerca de la iglesia como unas cuantas cuadras, la casa pastoral donde vivíamos con mi familia. Y recuerdo que algunas personas, usted sabe, hay personas que viven a lo mejor del engaño, viven a lo mejor de la estafa. Y algunos hasta han hecho de la mendicidad, si está bien dicha la palabra, de pedir limosna, han hecho un estilo de vida, algunas personas. Y recuerdo que algunas personas tenían identificado dónde yo vivía, vivíamos con mi familia, y llegaban con frecuencia a pedir una ayuda a la casa cuando identificaban que estábamos allí en casa. En una ocasión llegó una persona a pedirnos una ayuda y yo no percibí que fuera un engaño, sino con todo el drama que la persona me contó, su esposa estaba gravemente en el hospital, el corazón es conmovido y movido a la acción. Entonces le ayudé económicamente. La persona dijo, lo estafé, porque era mentira lo que él había dicho, pero yo quise hacer una obra de bondad con él como era mi deber cristiano. A los pocos días yo fui a dar un sermón en el presidio de la ciudad y allí encontré a la persona. Lamentablemente, la persona había seguido con ese ciclo de estafa hasta que alguien le puso freno y él fue a parar a la cárcel. Cuando me vio se sintió avergonzado. Todavía le pude dejar alguna ayuda económica estando él en la cárcel. A veces uno es frustrado cuando uno quiere hacer el bien y las personas se comportan de una manera negativa, poco amable, abusiva quizá. Pero ahora el Señor Jesucristo nos dice, a quien les pida algo, dénselo. Y a quien les pida prestado, préstenle. Si esto lo hubiera dicho cualquier humano, si estas fueran mis recomendaciones propias de su servidor para usted, sencillamente o yo estoy loco o yo soy un malvado. Pero como quien dijo estas palabras, mis hermanos, no es más que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios con nosotros, Jesucristo, el Emmanuel. Entonces es la voluntad de Dios expresa la que nosotros debemos intentar obedecer con su ayuda, mis queridos hermanos. El amor nos perfecciona, no olvide esa verdad. Permítame hablarle inmediatamente de un segundo reto que el Señor nos hace. Ahora lo encontraremos allí seguido al versículo 42, en el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Figúrese usted, gran mensaje del Señor. En este reto yo quiero decirle a usted lo que nos dice el Señor. Amen a sus enemigos. ¡Qué difícil! Por eso es un reto para la cristiandad, para usted, para mí, que tenemos fe en el Señor y que queremos hacer de nuestra vida algo extraordinario con la ayuda del Señor. Amen a sus enemigos. Quiero contarle así brevemente una historia. A principios del siglo XX, mis hermanos, allí por los años 1900, quizá no le voy a decir la fecha exacta, que no la tengo,
La iglesia de Dios iba avanzando. Nosotros somos, a la iglesia a la que yo pertenezco, Iglesia de Dios, tenemos una historia un poco más de 130 años. Nacimos allí cerca del año 1884 en unas montañas rurales, en una zona rural en la región de Estados Unidos, entre, digamos, Cleveland, Tennessee, Carolina del Norte, en esa sección montañosa. Allí nació la Iglesia de Dios, un movimiento pentecostal, un movimiento una iglesia que se originó dentro del movimiento pentecostal. En esa época, mis hermanos, cuando iba avanzando, creciendo, naciendo la Iglesia de Dios, parte de lo que vivió, de lo que sufrió, fue la expulsión de las iglesias, en las iglesias. Los hermanos que decidieron hacer de su vida algo diferente asistían a algunas congregaciones de la localidad, pero por unirse, por desear tener algo mejor, algo más apegado a la Escritura, algunas veces comenzaron a recibir el rechazo de sus congregaciones, tuvieron que salir de sus congregaciones para formar un nuevo movimiento que en su original se llamó la Unión Cristiana. Ese grupo pequeño de unos cuantos hermanos que tenían en su corazón hacer de su vida algo diferente, habían recibido duros ataques. Ya en 3 ocasiones, en menos de 2 años, habían sido quemados sus templos. Bueno, templos bonitos que ellos construían para adorar al Señor. Ahora los demás habitantes de la comunidad venían y prendían fuego a sus templos. En una de las casas donde al fin tuvieron que reunirse porque ya no tenían más templos que construir, fue la casa de un hermano llamado Ross Allen, donde se reunía la iglesia con frecuencia y seguía recibiendo los ataques de la comunidad, y muchos de los ataques eran recibidos por hermanos de otras congregaciones. En la casa de Ross Allen, en una reunión, llegaron los famosos jinetes nocturnos, que era un grupo organizado específicamente para destruir a esa iglesia que se estaba formando, una iglesia pentecostal. Es una historia del movimiento pentecostal. Recibimos al principio mucho rechazo de nuestros mismos hermanos. Hoy han pasado muchísimos años y ya tenemos, por supuesto, más experiencia y nos hemos afirmado más como un movimiento cristiano al tener muchísimas iglesias y un gran número de seguidores pentecostales en todo el mundo, siendo la iglesia más grande, más fuerte dentro de la cristiandad cristiana evangélica, de la línea evangélica. En la casa de Ross Allen llegaron los jinetes nocturnos, y muy interesante que la esposa de Ross Allen, la hermana Emily, cuando vio a estos jinetes nocturnos que llegaron con palos, que llegaron con cuchillos, llegaron con armas de fuego para desintegrar el grupo que estaba adorando al Señor y posiblemente prender fuego a la casa del hermano Ross Allen, ella salió al encuentro de estos jinetes nocturnos y era una hermosa dama honorable que conocía a las personas que iban montados en sus caballos para causar daño. Ella les dice: hijos, yo los conozco, yo sé quiénes son ustedes. Bájense de sus caballos, entren a la casa, les voy a preparar algo para comer. De esa manera era como se enfrentaba el ataque, los golpes de los acusadores y de los enemigos de nuestra iglesia. El Señor nos dice: amen a sus enemigos. La iglesia de Cristo, mis queridos hermanos, no hace enemigos. Nosotros como movimiento cristiano no andamos buscando hacer enemigos. No estamos llamados para hacer ofensas a ninguna persona ni para provocar enemistad. Pero usted sabe que el mundo nos odia y se convierte en nuestro enemigo. Todo movimiento que usted mira, todo movimiento social o todo producto de esta sociedad y del mundo, siempre va a encontrar alguna forma de convertirse en enemigo de la iglesia. No sé por qué. Bueno, es nuestra razón de ser. Somos luz y ellos son tiniebla. Usted mira algún canal de televisión, siempre va a encontrar la forma de señalar y atacar a la iglesia.
Usted escucha las ideologías que hoy persisten, subsisten dentro de la sociedad y siempre encuentran cómo atacar a la iglesia. La iglesia no está buscando enemigos. La iglesia no es enemiga de nadie. La iglesia es amiga y tiene amor que darle al mundo. Pero aún así, nosotros recibimos el odio de nuestros adversarios. Es lógico que en esta vida, mis queridos hermanos, seamos motivados a ser indiferentes, porque a nadie le gusta estar cerca de alguien que es su adversario, su enemigo. Si usted tiene personas que no se llevan bien con usted en su barrio, posiblemente usted sabrá que por naturaleza usted va a querer evitar pasar frente a la casa de esas personas que le acusan, que a lo mejor le atacan. Quizá usted va a querer evitar hablar con esas personas. La indiferencia es como un resultado de los diversos ataques que hemos recibido o que recibimos a menudo. Si sabemos entonces de alguien que es malo y hace maldad, procuramos evitarlo y evadirlo. Las leyes antiguas que el Señor Jesucristo refirió ordenaban amar al prójimo y aborrecer al enemigo, como lo dice el versículo 43. Pero en la cultura cristiana, mis queridos hermanos, nuestros enemigos son confundidos con nuestros actos de amor hacia ellos. Eso es lo que espera Jesús de nosotros. Que nosotros contraataquemos la maldad de este mundo con la bondad que Él nos ha inspirado a hacer. San Pablo, mis hermanos, nos decía en Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Jesús entonces, mis queridos hermanos, nos retará a ser más que la costumbre de este mundo, a vivir de una manera superior a la costumbre de este mundo. Él espera que su amor nos dé la fuerza para perdonar y para amar a lo que no se puede amar. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. A veces nosotros por razón del temor, por razón del desprecio de nuestros actos de amor, somos a lo mejor hasta impedidos para llevar a cabo nuestras acciones bondadosas. Y entonces decimos, ¿para qué lo voy a hacer? Si de todas maneras no me lo van a agradecer. ¿Para qué voy a hacer este acto de amor si de todas maneras me lo van a rechazar? Pues el Señor nos dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y entonces nosotros ya no estamos motivados por la respuesta del otro. Nuestro amor se vuelve incondicional, como Dios nos enseñó. Nos amó tanto, aún nosotros rechacemos el amor de Dios. Bendito sea su nombre. Hay gente, mis hermanos, en este mundo que no es amable, que no es digna de ser amada, lo que significaría, si vemos la raíz de esta palabra, alguien que es digno de ser amado, un amable, uno que se gana el cariño, que se gana el respeto. Hay personas que no son amables, mis hermanos, y ese es el reto que nos hace Jesús, a amar sin temor, no solo a los que nos agradan, sino incluso a los que nos desagradan. En la primera historia que le conté del pastor Guille, él estaba motivado. Él estaba por naturaleza y por lógica motivado a no sentir amor por el asesino de su hija. Pero él se obligaba y decía, tengo que amarlo, hasta que Dios comenzó a darle revelaciones, le dio palabra acerca de lo que esa persona en sí misma estaba sufriendo, atormentada, atada. Él fue movido por el amor a dar perdón, a dar amor a esta persona. El Señor nos va a decir allí en el versículo 44, si usted lo busca conmigo, por favor, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mire, qué interesante esta palabra. Bendigan a los que os maldicen, dice el Señor. Qué interesante mensaje, mis hermanos. En segundo lugar, nos sigue diciendo allí en el versículo 44,
haced bien a los que os aborrecen, hagan bien a los que les hacen el mal. Y por último sigue diciendo el Señor, oren por los que os ultrajan y os persiguen. Qué poderoso mensaje el del Señor Jesucristo. De verdad, mis hermanos, que mientras preparaba este mensaje, yo estaba resistiéndome y digo, no sé si deba compartirlo con mis hermanos, porque esta es una palabra que el Señor me la tiene que dar a mí en privado, me la ha dado en privado. Y me reta a mí a decir, tenés que ser mejor, a actuar mucho mejor de lo que ahora yo supongo ser. Porque cuando nos encontramos con esta palabra, sencillamente nos damos cuenta que nos hace falta mucho. Algunas personas que posiblemente están escuchando esta palabra dirán, no hermano, yo puedo hacer cualquier otra cosa, pero eso de poner la otra mejilla, eso no va conmigo. No, hermano, pídanme cualquier cosa, pero eso de que yo me quite la capa cuando me quieren robar la túnica y dé también mi capa, eso es de gente que no tiene sus 5 sentidos cabales, que no está bien de su cabeza. Pero como es Dios quien nos lo está diciendo, tiene sentido, mis hermanos, para nosotros. Bendecir a los que nos maldicen, qué difícil. Hacer bien a los que nos hacen mal, qué difícil. Orar por los que procuran hacernos daño, qué difícil, mis hermanos. Esta es la marca de los hijos de Dios. No pelean con los que por naturaleza no pueden hacer nada más que maldad, sino que perdonan y aman, como lo hizo Dios con nosotros, mis hermanos. Jesús dijo que haciendo esto, como usted puede continuar allí la lectura en el versículo 45, que si nosotros hacemos eso, vivimos de esa manera, nosotros seremos como nuestro Padre, tendremos un comportamiento como nuestro mismo Padre se comporta con sus criaturas, con sus hijos, con la creación, mis hermanos. Dice el versículo allí a continuación, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice el Señor. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué reto el que el Señor nos está dando, mis hermanos? Espero que usted esté recibiendo esta palabra con gozo en su corazón. Porque definitivamente cuando la palabra nos alumbra, nos damos cuenta que todavía nos hace falta camino por recorrer en nuestra vida cristiana. Hacer bien a los que nos agradan es fácil, hermanos. Hacerle bien a nuestra familia, hacerle bien a nuestros amigos, es una actividad fácil, mis hermanos. Pero amar a los malos y orar por ellos es un reto para los valientes hijos de Dios como usted, como yo, mi hermano, mi hermana. No olvidemos que el amor es lo que nos perfecciona. El amor nos perfecciona, mis hermanos. En este tiempo que estamos viviendo, oyendo una serie de noticias desagradables, violencia contra los niños, violencia contra la mujer, violencia contra el ser humano de manera generalizada, hombre, mujer, niños, adultos, ancianos. La violencia generalizada. Es posible, como dijo Jesús, el amor de muchos se está enfriando. Pero aquí el Señor nos da un reto que nos debe desafiar en este día, mis hermanos, a ser mejores de lo que ahora somos, mejores de lo que la gente común es. Aquellos que no conocen a Dios y que no tienen esperanza, nosotros podemos ser mejores porque sí tenemos esperanza y sí tenemos el evangelio que nos ha alumbrado, mis hermanos. Y quiero terminar con el tercer reto que nos hace el Señor. Allí en el versículo final, versículo 48, nos dice el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No sé si usted encuentra dificultad en esa palabra. No sé si usted quisiera darle otro sentido a ese mensaje, pero ese mensaje es claro. Usted y yo, nos dice el Señor Jesús, debemos ser perfectos. Así dice el Señor.
No hay otra interpretación que darle. Esa interpretación es así de simple, sencilla. Usted y yo tenemos un reto. Nuestro reto es llegar a ser perfectos. ¿Y cuál es la marca que nos perfecciona? Estamos hablando, el amor nos perfecciona. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted nota en este mensaje y en este reto que el Señor nos da, sean perfectos en amor como su Padre, nos dice el Señor. Dos cosas son importantes en la vida cristiana, mis queridos hermanos. Dos cosas son importantes para la iglesia del Señor: el ser y el hacer. Dos cosas importantes. Lo que nosotros somos es lo que hacemos. Somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Una forma de razonar nuestra fe. Todo el mensaje de la Biblia nos exhorta a vivir de acuerdo a lo que somos, mis hermanos. Usted sabe, usted tiene el mensaje, la palabra del Señor, y esa palabra usted la vive para su propia vida. Usted la vive, mi hermano, cada día. Usted la lee, la habla, pero usted la debe trasladar a todas sus acciones. Nosotros somos hijos de Dios, por lo que debemos vivir como tal. Jesús nos dice, usa la palabra sean, y aquí Él se traslada a lo ontológico de nuestra vida, nuestra esencia. Usted y yo tenemos que ser lo que decimos ser, y cuando nosotros somos lo que decimos ser, entonces las cosas las podemos hacer de manera natural, mis hermanos. Entonces las cosas no pesan, como tal vez al principio pudimos haber recibido este mensaje como un choque a nuestra conducta y casi que diciendo, debe haber otra explicación, porque no creo que Dios me esté diciendo eso. Amar a mi enemigo, eso no es lógico. Perdonar al que me ha hecho mal, eso no tiene sabiduría. Pero ahora cuando el Señor llega a esta palabra nos dice, si ustedes son lo que dicen que son, mis palabras las van a recibir y las van a llevar a la vida práctica de manera natural. Sean, dice el Señor, si nosotros somos, si no somos lo que decimos ser, sencillamente nosotros nos resistiremos y no lo haremos con gozo, mis hermanos. Porque hacer lo que Jesús pide no estará en nuestra naturaleza. Pero si usted es, entonces expresar el amor de Dios será muy natural. Si usted no es un hijo de Dios, si usted todavía está atado por las cadenas del mal, y usted cree que el mensaje de Jesús es un mensaje anticuado, y usted a lo mejor, o puedo ser yo, los que estamos incluso hasta racionalizando el mensaje de Jesús, adaptándolo a nuestros criterios, a nuestros códigos culturales, mi querido hermano. Si usted y yo decimos que este mensaje no es lógico y que usted y yo tenemos una lógica mejor para vivir, sencillamente todavía la naturaleza cristiana no está en nosotros. Por eso el Señor nos apunta hacia el ser y nos dice, sean. ¿Y qué es lo que tenemos que ser? Debemos ser perfectos, nos dice el Señor. En este mensaje, mis queridos hermanos, hemos dicho que el amor nos perfecciona. La perfección está en Dios. Él es la perfección de todo. Él es la medida de lo que nosotros debemos ser. No nos debemos comparar a nadie, sino nuestra comparación debe estar en Dios. Hacia Él nosotros estamos avanzando. En la medida de Él nos estamos convirtiendo. No nos comparemos con nadie de esta vida. No nos comparemos con ninguna otra persona. Nosotros tenemos que anhelar ser como Dios, nuestro Padre, mis queridos hermanos. En este mensaje, en este reto, el Señor nos dice entonces, sean perfectos por medio de vivir llenos de amor. Aleluya. El amor nos perfecciona, mis hermanos. Luego nos dice el Señor, nuestro Padre que está en los cielos, Él es perfecto. Aleluya. Dios es amor, mis queridos hermanos, y Él es perfecto en amor.
Y ahora el Señor Jesucristo nos dice, ustedes pueden serlo, porque el amor del Padre, el amor de Dios los ha abrazado. Así que ustedes tienen suficiente amor, como Jesucristo lo tuvo en la cruz del Calvario para decir, perdónalos, no saben lo que hacen. Morir por aquellos desalmados, por usted y por mí, mi querido hermano, es la expresión del amor. Podemos hacerlo, aleluya. Somos hijos de Dios, queridos hermanos, perfeccionados en su amor. Animémonos a seguir avanzando en este amor. El amor nos perfecciona, mis amados hermanos. El amor de Cristo en nosotros es la fuerza que nos impulsa, que nos anima a amar y perdonar a los que nos hacen mal. Si amamos, somos perfectos, nos dice el Señor, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero finalizar entonces haciendo una conclusión en este mensaje. El estándar de calidad de vida lo ha puesto Jesús a su iglesia. El estándar de calidad no lo pone la sociedad, mi hermano. El estándar de calidad para la iglesia, cómo la iglesia debe ser, no lo dice la cultura guatemalteca ni ninguna otra cultura. Cultura del primer mundo, cultura del segundo mundo, cultura de otro continente. No es la cultura la que dice cómo debe ser la iglesia. El estándar de calidad lo ha puesto Jesús, con su ejemplo, con su vida, con su mensaje, con su pasión, con su muerte, con su sacrificio por nosotros. No esperemos del mundo que ellos entiendan el verdadero amor. No esperemos del mundo que haya actos humanos buenos. Todo mundo tendrá buenas intenciones, pero de las intenciones a los actos hay una gran diferencia. Todo mundo puede decir que sabe lo que es bueno, pero no lo pueden hacer porque las ataduras del mal están sobre ellos. Hacer el bien, amando y perdonando, es la marca de la iglesia, mis hermanos. Solo una iglesia lavada en la sangre de Cristo y perfeccionada en su amor será el reflejo del amor verdadero de Dios. En este mensaje hemos aprendido 3 retos que nos hace Jesús a los que hemos sido bautizados en su amor. El amor impide que tomemos represalias y actuemos en venganza. No, en nuestro corazón ya no está el sentimiento, la idea de vengarnos cuando nos hacen mal. Nosotros perdonamos, mis hermanos. Y no es que usted y yo seamos débiles, al contrario, el que lo hace es una persona fuerte que ha sido fortalecida por el amor de Dios. Aleluya. El amor, mis queridos hermanos, nos da la fuerza para perdonar a los que nos hacen mal. Jesús nos reta en su segundo reto a amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos es fácil, pero el Señor nos dice, háganlo como yo lo hago. Que hago que el sol salga sobre los buenos y sobre los malos, la lluvia cae sobre justos e injustos. Háganlo igual. Amen incluso a sus enemigos. Jesús nos reta a amar a aquello que no se puede amar. Y este amar, mis hermanos, no es solo de palabra, sino con acciones firmes que lo demuestran. Jesús, mis queridos hermanos, nos eleva el estándar de calidad de vida. Él espera de nosotros perfección. Imagínense cómo sería nuestra sociedad guatemalteca con cristianos que viven de acuerdo a esta palabra, que viven con la rectitud del amor, en la justicia del amor, viviendo en el amor del Señor. Aleluya. Él espera de nosotros esa perfección. Eso solo es posible cuando vivimos según lo que somos. Usted y yo, ¿qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. El amor nos perfecciona, mis hermanos. Este mundo necesita el verdadero amor. El amor es la fuerza que puede cambiar el mundo. Atrevámonos a ser como Jesús y a vivir perfectos en amor. ¿Me permite orar por su vida? Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra. Tu palabra a veces, Señor, nos golpea duramente, pero es tu palabra que nos puede hacer mejores personas. Sé que tú esperas que seamos mejores de lo que somos ahora. Tú esperas
que seamos como ti, Padre, como tú lo eres, Señor. Esperas que seamos como tú eres, perfectos en amor. Muchas gracias te doy, bendito Dios. Te pido por mis hermanos, bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor quede con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y con la ayuda del Señor nos veremos el próximo domingo en este mismo horario. Bendiciones. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.